Mis hermanos, muy buenos días en esta frita mañana, pero gracias a Dios por su misericordia nos tiene aquí. Esta mañana meditaremos en un pasaje de la Escritura del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Y nuestro devocional del día de hoy se titula La misericordia de Dios debe de llevarnos a cambiar de verdad. Y es interesante, hermanos, lo que tenemos que analizar, pero en verdad cuando nosotros conocemos la misericordia de Dios, nos damos cuenta cómo es el Señor. Esto nos insta día con día a cambiar nuestras vidas. No podemos ser igual. Dice la Escritura que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nueva es cada mañana y es una oportunidad que Dios nos da para cambiar, para ser diferentes en nuestra vida. Hay dos conceptos que debemos entender como hijos de Dios: gracia y misericordia. Gracia es un don inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, y misericordia es la manera en que Dios no nos paga conforme merecemos. Por eso se nos hace la invitación constantemente a cambiar de rumbo ante los actos de bondad de Dios hacia nosotros. La salvación, hermanos, está disponible para todos, pero igual no todos la van a aceptar en esa parte. Dios, que conoce el corazón precisamente de las personas, conoce quién en verdad lo recibirá. En el versículo 7 que vamos a ver ahorita de Isaías 55, se le ordena al impío precisamente a volverse al Señor y buscarle. Y el versículo anterior dice buscarle mientras pueda ser hallado, pues cuando envíe su juicio será demasiado tarde. Tal búsqueda, hermanos, significa que un individuo da la vuelta del mal camino por el que transita y abandona sus pensamientos perversos. Al volverse hacia Dios, uno recibe misericordia y perdón. En cada dispensación el Señor ha pedido el mismo requisito para recibir la salvación: fe en Él. Mire, aunque los israelitas eran el pueblo del pacto, solamente pudieron recibir la salvación al creer en Dios. Por favor, leamos estos bellos versículos. Este bello versículo del el número 7. Vea lo que dice aquí Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje de hacer esto, dice, y vuélvase a Jehová, el cual, créame que es conocerle, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así es Dios. Pero obviamente espera esa acción de nuestra parte. El pecador tembloroso teme que Dios lo reciba. El que peca y se arrepiente de lo mismo una y otra vez duda de que Dios pueda perdonarle más. Pero nuestro versículo nos recuerda que a los que se vuelven al Señor se les da la bienvenida con pródiga misericordia y abundante perdón, porque así es Dios. Esto se ilustra con una historia que sale a la superficie, hermanos, periódicamente a través de los años. Mire, una historia en la que los detalles cambian, pero el mensaje perdura. Es acerca de un hijo rebelde que dejó su casa y se fue a Nueva York, vivió en pecado y vergüenza y finalmente fue arrojado en la cárcel. Después de 4 años de estar ahí, fue puesto en libertad condicional y quiso volver a su casa, fíjese. Pero estaba torturado con el temor de que su padre no lo recibiera. No podría enfrentar la desilusión de ser rechazado. Por último, escribió a su padre sin remitente y le decía que estaría en el tren el viernes siguiente. Si la familia todavía lo quería, debía atar un pañuelo blanco en la encina del patio del frente. Si no veía el pañuelo, cuando el tren pasara, seguiría sin bajar del tren. Mire, ya en el tren, hosco y retraído, temía lo peor, de verdad. Mire, sucedió que venía un cristiano sentado detrás suyo. Después de varios intentos infructuosos, el cristiano finalmente logró que abriera su corazón y le contara su historia. Estaban ahora a 50 millas del hogar. El pródigo, que regresaba, fluctuaba entre el temor y la esperanza, 40 millas, pensando
en la desgracia que había traído a sus padres y cuando había roto y cómo había roto sus corazones en verdad. 30 millas, 10 millas, 5 millas. Finalmente la casa estaba a la vista. Se sentó sorprendido. La encina, hermanos, estaba cubierta con tiras blancas de tela revoloteando locamente por la brisa. Se levantó, bajó su equipaje y se preparó para descender en la estación. El árbol se asemeja a la cruz, hermanos, con los brazos abiertos y adornado con innumerables promesas de perdón, llama al Señor al pecador arrepentido para que vuelva al hogar. Qué bienvenida, fíjese, a la casa del Padre. Qué ilimitado perdón cuando el pródigo vuelve a la casa del Padre. Por eso es importante conocer a Dios a través de la Escritura, que tú leas y sepas que es un Dios de amor. David, en la experiencia que tuvo en su pecado cuando escribe el Salmo 32 y el Salmo 51, que son muy relacionados, es interesante en el 51 cómo él escribe y habla de un Dios perdonador, conforme a la gracia de tu misericordia, conforme a tus bondades. Conocía quién era Dios. Y hermanos, ahí es donde conocemos nosotros a Dios a través de la lectura de la Escritura. Muchas veces no han conocido la gente cómo es nuestro Padre y cómo actúa cada día esperando nuestro arrepentimiento. Es eso. Arrepentimiento es la clave para volver al corazón del Padre. Y nos extiende constantemente sus brazos de amor para recibirnos y restaurar nuestras vidas. Pero algo sí es cierto, jamás cuando Él nos toma, jamás Dios nos dejará igual. Uno de mis pasajes favoritos se encuentra en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19, que nos menciona esta gran verdad. Escúchela, por favor. Versículo 18 de Miqueas capítulo 7. Vea, empieza con una pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Fíjese, perdona al Señor y olvida el pecado del remanente de su heredad. Ahora, al decir olvidar no significa que Dios ya no recuerde nuestro pecado. Simplemente ha decidido no traerlo a colación. Por eso David decía en el Salmo 130, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién se mantendría en pie? Hay la nueva traducción viviente nos dice, Señor, si llevaras una lista de todos nuestros pecados, ¿quién se mantendría en pie? Si tú nos achacas toda esa lista, ¿quién se mantiene? Pero dice, pero en ti hay perdón de pecados para que seas reverenciado, reconocido y temido como un Dios también amoroso. Y dice el pasaje después de la pregunta, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así es Dios, es un Dios que se deleita en extender misericordia día con día. El 19, fíjense lo que nos dice. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y cuando habla de un lugar profundo, es un lugar inaccesible. Así que si usted quiere estar recordando eso, yo le invito a que se meta al fondo del mar, pero no va a durar ni unos cuantos minutos ahí cuando usted va a tronar sus pulmones. ¿Por qué? Porque Dios lo que perdona, lo deja ahí. Y Él lo sepulta por completo. Simplemente, hermanos, esto te deja sin palabras delante de Dios. Pero con gran gratitud y actitud y gozo para cambiar nuestra vida. ¿No cree? Podemos hacerlo. Pero es cuestión de que conozcas día con día a ese Dios de perdón. No es un Dios que condena, es un Dios que se deleita, escucha esa palabra, se deleita en misericordia. En el transcurso de la vida cristiana fallamos, pero cuando nos arrepentimos de todo corazón, lo que decía David en el Salmo 51, el corazón contrito y humillado, quebrantado delante de Dios, humillado y dolido por el pecado, Dios no desecha. Así que Dios no te ha desechado.
Tú eres el que a veces no quieres aceptar la misericordia, la gracia y el perdón de Dios. A veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Una vez que pedimos perdón a Dios, se nos perdona, pero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y creer en el perdón de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, cuando tú y yo entendemos la misericordia de Dios, eso nos lleva a cambiar. Y los dos conceptos que dije al principio, gracia y misericordia, entenderlos es de suma importancia. Recuerda que la gracia es algo que no mereces y se te da. La misericordia es algo que no te pagan conforme realmente merecemos. Eso es el Dios que proclamamos y bendecimos su nombre. Así que por eso le hago la pregunta, que esto es un momento de gratitud y alabanza a nuestro Dios por todo lo que ha hecho. ¿No cree usted? Le invito a que oremos en esta mañana, esta frita mañana. Ya siento yo el frito aquí en la sala. Pero gracias a Dios por esa gran misericordia. Que si no fuera por ella, dice que fuéramos consumidos, pero cada mañana es nueva ante ti y ante mí. Que Dios te bendiga. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esa gran misericordia. Padre, gracias. En verdad, poder entender tu gracia, tu misericordia es necesario en nuestras vidas y poderte conocer a través de la Escritura. Tú eres un Dios que perdona, un Dios que se deleita en misericordia, un Dios que olvida el pecado, y gracias por no traerlo a colación, Señor. Porque es verdad lo que decía David, no nos mantenemos en pie, Señor, si tú nos achacaras todo lo que hemos hecho. Pero en ti hay perdón de pecados para que seas reverenciado. Reconocemos que eres nuestro Dios. Reconocemos que eres el Dios de misericordia, de bondad, el Dios que siempre ha estado ahí. Te bendecimos por tanta misericordia, tanto amor, y te damos honra y gloria por lo que tú eres. Señor, gracias por este tiempo tan especial, gracias por esta bella mañana que podemos meditar en este pasaje, Señor, en el cual nos dice grandemente que tú eres un Dios que se deleita en esa misericordia que has extendido cada día al ser humano y que esperas que venga arrepentimiento para tú recibirlo con amor, con gozo y sobre todo con bendición. A ti sea la alabanza y la gloria y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, déjenme darle unos anuncios. Le invitamos hoy a las 8 de la noche a nuestro servicio de oración. Pide el link a los teléfonos 2223 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Este domingo estaremos en nuestro cuarto servicio presencial. Estaremos en un nuevo lugar más amplio que gracias a Dios nos proveyó. Y así tendremos un solo servicio a las 11 de la mañana. Ven y disfruta con nosotros uno de los temas de nuestra serie Nuevos Comienzos en Dios. Informes igual a los teléfonos. Vamos a mandarte la ubicación y todo al 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Gracias a Dios vamos a estar en un lugar más amplio, un poquito más extendido en esa parte, y por la gracia de Dios pues Él nos ha permitido seguir adelante. Así que te veo, si Dios nos permite, en un devocional más para nuestra alma. El Señor te bendiga y recuerda, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. No la desperdicies. Date cuenta cómo Dios actúa y cómo Dios en verdad te ama. Es un Dios generoso, un Dios que está ahí siempre para ayudarnos y extendernos su gracia y su gran misericordia. Excelente día, mis hermanos. Bueno, cuídense mucho, que seguimos todavía confinados con esta pandemia, aunque las cosas dicen que han vuelto a la normalidad, pero no es así. Cuídese, que el Señor lo proteja grandemente y bueno, dependa siempre del Señor. Excelente día, gracias.